Con su autorización, señor presidente, hay reformas que se supone todo mundo debe aprobar, son políticamente correctas, ataca problemas que todo mundo considera válidos, ¿no? Sin embargo, yo creo que esta reforma que está planteando las comisiones debe de analizarse con cuidado, porque de otra manera estaríamos fingiendo. Se hace esta reforma para garantizar que las mujeres indígenas tengan acceso a los puestos de elección y de gobierno. Lo primero que había que haber hecho es cumplir con todos los tratados que mencionan que para hacer una reforma en materia indígena se necesita hacer una consulta real a la población indígena. Parte de la justificación aquí son los tratados que hemos firmado en materia de población indígena. Y lo primero que se hace es los viola porque no se consultó a nadie. Con la idea de que basta que hagamos aquí una reforma constitucional y ya con eso se va a cumplir, o sin el menor interés de que se cumpla. En primer lugar, quiero objetar nuevamente esta diarrea de reformas constitucionales. Ya lo hemos platicado con el señor presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que está siendo distraído ahorita por alguna gente. Hemos quedado en que las reformas constitucionales no se hacen más que cuando sean trascendentes, importantes, y no estar haciendo una reforma tras otra, trastocando la Constitución. Ya el presidente anunció que va a acabar con el municipio libre hace un momento, ya va a llegar y lo van a aprobar sin ninguna discusión, ya lo sé. ¿Ah? Otra reforma constitucional, señor presidente de la comisión, que habíamos quedado que no se iba a hacer. Bueno. Pero además es una reforma inútil, ya dije, violan el principio esencial, no se consultó a las poblaciones indígenas. Reforma en el artículo 2 de la Constitución. Este artículo tiene dos partes, un apartado A y un apartado B. La senadora Calderón, que aquí está, conoce muy bien esta reforma. Se hizo cuando ella era una eficiente y combativa presidenta de la Comisión de Derechos Indígenas en la Cámara de Senadores, en donde hizo una magnífica labor que yo reconozco años después. Bueno, esta reforma es absolutamente innecesaria. Habrá que analizar con todo detenimiento el artículo 2 o simplemente por encima. En todo momento, ¿verdad? Porque el tema de la reforma es decir que por más costumbres válidas de los pueblos indígenas que están consignadas en la Constitución, ninguna de ellas puede violar los derechos fundamentales de la Constitución. Pues aquí está reconocido. Dicen, miren, del apartado A, la fracción 2, aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando la dignidad de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. Más adelante dice lo mismo, otra vez, la protección de los derechos de las mujeres y sus derechos a participar políticamente en los términos de la Constitución de la República, no solamente en los términos del artículo 2, sino en los términos de toda la Constitución. ¿Verdad? Y por otro lado, en el apartado B, existen toda una serie de medidas para lograr el desarrollo
y el fortalecimiento de las comunidades indígenas y particularmente el derecho de las mujeres, la igualdad de las mujeres. Ahora con que en algún momento, ¿verdad?, se desoyó el derecho de unas mujeres a participar, no se les permitió participar en materias políticas, electorales. Para que se respete la Constitución hay que reformar la Constitución. Eso es absurdo. Hay aquí una severa limitación en todo lo que es la política indigenista. Los estados tienen que legislar en materia, y lo dice aquí el artículo 2. Los estados tienen que legislar en la materia. Los estados tienen que cuidar que estos principios se apliquen en todas las leyes. Y sin embargo, no se han preocupado por realizar esta importantísima responsabilidad de los estados. Las mujeres indígenas tienen derechos importantísimos en este artículo 2 y no se toman en cuenta. Las mujeres indígenas tienen que recibir educación, aquí está, particularmente educación. Las mujeres deben de recibir una atención en materia de salud. Bueno, nada de esto se hace y se ha abandonado esa política, ¿verdad?, y no se permite que la mujer indígena realmente, aprovechando el artículo 2, con la obligación que tiene el gobierno federal y los gobiernos de los estados, que haya realmente educación. Los pobres de los pobres son las mujeres. Y si analizamos los análisis de del PNBU, ¿verdad?, vemos que es la educación lo que permite realmente que la mujer adquiera la misma capacidad y calidad que los hombres. La igualdad de la mujer pasa porque hay educación en las poblaciones indígenas, que eso es lo que tenemos que empujar, ¿verdad? No decir es que vamos a hacer todavía más largo el derecho de las mujeres indígenas a participar en el gobierno de sus comunidades. No, lo que hay que hacer es realmente vigilar que haya una política social en materia indígena que permita que las mujeres puedan tener la capacidad para desarrollarse y llegar a los cargos de dirección. Y es lo que está abandonado. Las mujeres, en los últimos datos, las mujeres indígenas son las peor tratadas en este país. No pueden ustedes decir es que con esta ampliación de lo que ya está en este artículo segundo, con la ampliación al añadirle palabras, vamos a hacer que se respete ese principio y vamos a hacer que se respete, ¿verdad?, por las propias mujeres que no tienen los elementos suficientes porque no hay un trabajo social para hacerlas en verdad iguales a los hombres. No es un decreto ni un verso lo que nos va a permitir eso. Mientras no haya esta política social que está aquí en el apartado 2, mientras no haya educación en las poblaciones indígenas, mientras no se preocupen de atender a las mujeres, no les van a hacer caso con estas grandes declaraciones constitucionales que están vacías de contenido. A mí me parece que estas cosas no deben hacerse. No debemos hacer creer a nadie que con esta reforma las mujeres indígenas van a poder ahora sí acceder a los puestos de dirección. No es cierto, es demagogia pura. Lo que tenemos que hacer quienes están interesados en luchar por la igualdad de las mujeres indígenas y porque las mujeres indígenas lleguen realmente a gobernar, a tener participación, que aquí está en este artículo 2, lo que necesitamos es impulsar la política social en las comunidades indígenas que se tiene absolutamente abandonada. En estos estudios que les comento, a medida que las mujeres van adquiriendo más educación, terminan por no tener ninguna diferencia en cuanto a la capacidad de los hombres. No lo obtienen porque hay una discriminación en la educación con las mujeres y porque las mujeres no tienen una atención que corresponde para ser madres y al mismo tiempo ser presidentas municipales. Entonces yo creo que no debemos seguir, primero manoseando, señor presidente de la Comisión,
esta Constitución que ya la tenemos bastante trastocada para atrás, ¿verdad? Sino lo que tenemos que hacer es realmente reformas importantes. ¿Quieren tratar el artículo 2? Vamos a analizar por qué la mujer no tiene acceso a nada, no solamente al gobierno de sus comunidades, no tiene acceso porque no tiene educación, y tampoco los hombres tienen educación. Entonces no es a través de estas medidas que vamos a lograr la igualdad de la mujer y de la mujer indígena, que es la mujer indígena, digo yo, es la pobreza dentro de la pobreza. De manera que voy a votar en contra, ¿verdad? Y voy a votar en contra cuantas veces estén proponiendo reformas facilonas, porque tienen los votos, ¿verdad? Tienen los votos de esas reformas. Qué bonito se ve, ¿quién puede ir en contra? Es una mentira, es una demagogia vil. Usen el artículo 2, exijan a los estados que regulen este artículo 2, que no lo han regulado. Exijan que haya lo que necesitan para ser igual que los hombres, y no digamos aquí con esta gran reforma de algo que ya está aquí, bueno, vamos a hacerlo un poquito más grande, vamos a hacer la gran labor para fortalecer la función política de las mujeres en las comunidades indígenas. Le rogaría que concluyera, por favor, su intervención. Señor presidente, termino. Claro, esa es una mentira. Vamos a votar en contra y vamos a señalar siempre que se pretende hacer demagogia, y peor, reformando la Constitución, que ya la están dejando como una Constitución reaccionaria, neoliberal, con sus votos. Los que están preocupados por las comunidades indígenas están haciendo una política neoliberal que seguirá empobreciendo a las comunidades indígenas y definitivamente a las mujeres. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Manuel Bartlett Díaz. A continuación se le concede